Mira, yo creo que es muy bueno este mes que tenemos de respiro, como bien lo llamas, pero yo creo que lo más importante es esta rendija que se abre para la negociación. Este mes que el gobierno del presidente Trump da de tregua, como lo llaman, más que lo que nos indica es ese entendimiento del presidente y su equipo de que esta es una industria altamente relacionada. O sea, lo que están haciendo es aceptando que la industria es altamente relacionada y que un arancel de este tipo no solo perjudica, o sea, perjudica a los tres países, a ellos. Entonces, yo creo que esta ventana que se abre con este mes, lo importante, por supuesto que el mes es muy bueno, pero lo que abre es esa rendija de entendimiento de que esta industria es una industria prioritaria y altamente interrelacionada en los tres países. Detente aquí, Rogelio Garza Garza, te propongo. ¿Por qué no nos ayudas a entender el alcance de tu declaración? Una industria altamente relacionada. A ver, ¿cómo se fabrica un vehículo? Imaginemos cómo se hace un vehículo, dónde pasa, cómo pasa, qué tipo de situaciones se dan para imaginar precisamente este proceso de integración económica y de cómo al final de cuentas no es que se haga en México algo y se venda a otro país. Es muy diferente la cuestión de la venta de un producto X, sino de este proceso relacionado. Imaginemos un coche. ¿Cómo se fabrica? Claro, mira, efectivamente, un coche tiene miles de insumos. Esos insumos provienen de diversas partes del mundo. Algunas de Estados Unidos, otras de Canadá, otras de México, la mayoría de la región, porque eso es lo que hemos creado, digamos, ¿no? Y eso es lo que es el acuerdo de libre comercio que tenemos. Entonces, ese vehículo tiene piezas de distintos lados, inclusive algunas piezas. Pongo un ejemplo, un pistón. Un pistón que va metido en la cabeza del motor de los vehículos, que es lo que le da la potencia a los motores para accionar. Ese pistón tiene un movimiento que pasa por los tres países. Ese pistón empieza con el vaciado del metal del pistón, luego se le agregan un proceso de recubrimiento que lo hacen en Canadá, luego baja a Estados Unidos a otro proceso, regresa a México para el ensamblaje de otro proceso, regresa para Estados Unidos. Ese es un ejemplo muy sencillo, pero hay piezas que pasan hasta 7 veces la frontera. Hasta 7 veces va una pieza para un lado y otro, agregando procesos en su fabricación. Entonces, imagínate lo que significaría para el costo de un vehículo el que hubiera un arancel. ¿Cómo lo administras este arancel? ¿De qué forma administras esos pasos que van de un lado para otro? Es un tema sumamente complejo. Entonces, por eso es que esta industria, si no se ve como una industria integrada a nivel Norteamérica, le van a hacer un perjuicio muy fuerte. Yo creo que esta ventaja que habla el presidente Trump este mes es ese entendimiento. Se están dando cuenta de ese entendimiento y lo que están haciendo es decir, bueno, vamos a darnos un mes para ver bien qué es lo que tenemos que hacer y de qué forma llegaremos. Yo estoy seguro que vamos a llegar a algún acuerdo positivo. Desde luego fue definitiva, supongo yo, se da por entendido la conversación con los tres gigantes que tuvo Donald Trump y que previo a decidir esta tregua, pues hablaron con él. Es decir, Ford, Stellantis y General Motors se sentaron con Trump y le habrán dicho todo esto y más. Así es, correcto. Yo creo que al momento de tener ese contacto, lógicamente los CEOs, me imagino, le hicieron un recuento de lo que es esto. Y hay otro tema también importante. En el 2019 hubo un reacuerdo del TEMEC, una renegociación y una firma nueva del TEMEC con nuevas reglas. Y las empresas hacen inversiones con ese acuerdo que se hizo en el 19. Entonces, imagínate ahorita, a 4 años, que vengan y te cambien las reglas de operar. O sea, una planta no se puede levantar en 1 año, 2 o 3. O sea, una planta se plantea para 20 años, 30 años. Entonces, yo creo que eso es lo que se platicó en esa llamada. Yo creo que eso es lo que se dialogó. Y bueno, este mes lo que nos da otra vez es un mes para poder llegar a acuerdos.
Dime si tengo el dato correcto, Rogelio. General Motors es el principal exportador de México a los Estados Unidos. Sí. Empresa estadounidense. Así es. Entonces General Motors estará pensando lo que le dice Donald Trump. Pregunto aquí, hagamos un ejercicio de imaginación. Donald Trump les está diciendo, a ver, dejen de producir en Canadá y en México, vengan a producir a los Estados Unidos al 100%. Aquí no tendrán aranceles. Si lo hacen allá, tendrán por lo pronto 25%. Para un gigante como General Motors, para un gigante como Ford, para los gigantes, para las empresas automotrices, como dices, pues es una decisión que se les coloca de esta forma muy fuerte para futuras inversiones, por lo menos. Déjate tú que cambiar lo que ya tienen en México está complicado por lo que dices, pero futuras inversiones o inversiones inmediatas, como Honda ya dijo, sí están impactándose. Bueno, yo creo que, a ver, en una incertidumbre como la que estamos viviendo, en donde un día hay aranceles, otro día hay excepción, ahora anuncian nuevos sectores, etcétera. Yo creo que esta turbulencia que estamos pasando, y que creo yo va a estar esta turbulencia por algunos meses, en lo que llegamos a acuerdos generales completos, yo creo que esa turbulencia efectivamente, digo, es una lógica natural de negocio. Dices, oye, si no entiendo bien qué va a estar pasando, pues detengo algunas cosas. Pues es lógico. Yo creo que eso es lógico, pero otra vez, yo creo que vamos a llegar a acuerdos. Yo creo que la región tiene que salir fortalecida. El impacto que puede haber esto en una guerra comercial como esta, del 25, y luego Canadá ya dijo que puede poner algo, etcétera, no nos va a llevar a nada bien a la región. Yo creo que esta turbulencia va a estar en lo que se acoplan unos meses, en lo que logramos llegar a tener acuerdos estables y concretos. Y bueno, mientras efectivamente puede haber decisiones que estén en el tintero, pero yo otra vez creo que hay que tener ahorita tranquilidad. Las cosas cambian como ayer. Ayer se dio una excepción. Yo creo que hay un mes para pensar qué pasa con esta industria y yo estoy seguro que debemos de llegar a un acuerdo. Desde luego, imponer aranceles de esta manera, apelando a una emergencia, porque ha declarado emergencia Donald Trump, emergencia de todo tipo, y entonces bajo esta lógica de emergencia que dice que hay en su país, eso le da un tipo de sustento legal, que es el que está alegando que soporta estas decisiones, pero aquí uno tendría que plantearse, ¿esto dinamita las reglas del TEMEC? ¿Esto dinamita el propio acuerdo comercial que está por revisarse, se supone, próximamente? ¿Qué piensas, Rogelio? Porque al final de cuentas estamos frente a una circunstancia en donde un elemento crucial para las tres naciones en los últimos 30, 40 años, pues está en entredicho el acuerdo mismo. ¿O qué piensas? Bueno, definitivamente una medida de este tipo trastoca, digamos, o dinamita. trastoca la forma, sí, lastima un poco el acuerdo como viene siendo como tal. Como bien dices, las actas que está invocando el presidente Trump son actas de emergencia que le permiten a él hacer este tipo de cosas. Ayer vimos que Canadá está haciendo una consulta a la OMC, Sí, para ver si esto es violatorio de los acuerdos ante la OMC y de los acuerdos del GATT desde el 94. Y habrá que ver, aquí hay opiniones encontradas entre los abogados de que si esto es violatorio de la OMC o no. Lo que sí es que efectivamente, como dices, lastima un acuerdo que tenemos, no va en el espíritu de libre comercio como lo que firmamos y lo que oye, tenemos. déjate el espíritu, Rogelio, en la letra, no va en sintonía con la letra del acuerdo. Ya no digamos el espíritu, que también. Así es, pero otra vez, mira, yo creo que turbulencia va a haber, estamos en una turbulencia, yo creo que la razón va a terminar entrando, en estos meses tenemos que llegar a acuerdos generales, el gobierno de México está haciendo mucho con sus contrapartes, lo hemos visto, yo creo que vamos a llegar a acuerdos, estoy seguro que vamos a llegar a acuerdos, Carmen, mientras hay turbulencia efectivamente y hay que sobrepasar esta turbulencia, hay que aguantar, hay que ser pacientes y yo creo que llegaremos a acuerdos.
Llegaremos a acuerdos. Aquí estamos hablando del papel de los empresarios y del gobierno, al final de cuentas, porque de los empresarios de aquí y de allá, y del propio gobierno de México y de los funcionarios de Estados Unidos que parecen ir en una sintonía y luego Donald Trump les pone un alto y lo que parecía algo ya no sucede o es una cosa voluble. Usamos la palabra voluble esta mañana porque es así de incierto el asunto. Entonces aquí el tema es ¿en qué línea están los empresarios del sector automotriz negociando, participando directamente en este proceso? ¿Están sentados junto al gobierno de México en Washington? ¿Han estado sentados directamente o están esperando que entre el gobierno y salga a contarles? No, estamos de la mano con ellos, Carmen, estamos de la mano con ellos. Yo todos los días tengo contacto con la Secretaría de Economía. Estuvimos en Washington. Entonces estamos de la mano, estamos trabajando de la mano, eso hay que aceptarlo y verlo. Estamos trabajando muy de la mano y se están haciendo esfuerzos conjuntos. Yo en lo particular estuve en Washington hace 2 semanas con mis contrapartes, con los presidentes de las organizaciones allá, tanto de las automotrices como las cupulares, vía el CCE de Estados Unidos, por llamarlo de alguna forma, o sea, a la NAM, que es la Asociación de Manufactureros, que es una asociación muy fuerte, y estamos todos en este sentido. Nadie quiere una guerra comercial, ¿sí? Nadie quiere una guerra comercial. Por supuesto que si tú le preguntas al ciudadano americano, le gusta esta forma, le gusta que defiendan a su país y esto, pero a ver, no hay que engancharse con eso. O sea, en cuanto a nivel empresarial, estamos trabajando totalmente de la mano con las organizaciones en Estados Unidos. Y acuérdate, Carmen, que esto en el 18 y 19 ya vivimos lo mismo. Los aranceles al acero, ya vivimos lo mismo. Y quien ayudó muchísimo para que todo esto se levantara fue la misma industria en Estados Unidos. Los que se van a ver afectados si es que esto llega a irse a un tema de un tira de aranceles. Te pongo, me pones, te pongo. Entonces, ellos mismos son los que ayudaron a esto. Yo ya hablé con ellos, todos estamos en el mismo sentido de que una guerra comercial de este tipo no nos lleva a bien a nadie. Entonces, por eso insisto en que creo que vamos a llegar a acuerdos, porque estamos en el mismo canal los empresarios de aquí y los de allá. Dime una cosa sobre Canadá. En esta industria tan integrada, en esta industria que acabas de explicar muy bien, hablando de cómo son los procesos, en algún punto parece que Canadá va por lo suyo y México por lo suyo. En esta industria en específico, ¿están sentados a la mesa México y Canadá de la mano o no? Sí. Yo en Washington me reuní con mi contraparte canadiense. Allá son dos distintas, ¿sí? O sea, aquí en AMIA agrupamos a todos los fabricantes, todos los que fabrican en México. En Estados Unidos y en Canadá son 2 asociaciones. Una, la que agrupa a las 3 empresas americanas, y otra, la que agrupa a todos los demás fabricantes. Todos estamos en este sentido. Mi contraparte, por ejemplo, el Governor Blount, que encabeza la APC en Estados Unidos, ayer sale diciendo y aplaudiendo la medida de tener esta consideración con la industria automotriz. Entonces, vuelvo a repetir, los industriales y los empresarios no estamos de acuerdo con una guerra comercial, con este esquema de un tira o de un esquema de aranceles. Hay que entender qué es lo que quiere el presidente Trump, hay que ver que es posible y hay que llegar a acuerdos. Yo, la seguridad con la que te lo digo, Carmen, no es por nada más porque se me ocurre, es porque en pláticas con la gente en Estados Unidos y con Canadá, todos estamos en el mismo canal. Entonces tiene que haber un entendimiento también por parte del gobierno. El gobierno de México estamos totalmente alineados y en el mismo sentido, trabajando de la mano. Entonces, eso tendrá que llegar a algún momento. ¿Habrá turbulencia? Sí habrá turbulencia, habrá algún raspón por ahí, pero tendremos que llegar a acuerdos para poder salir adelante y que esta industria siga siendo esa industria fuerte, consolidada en Norteamérica. Rogelio Garza, permíteme hacer una breve pausa, regreso contigo si no te importa. Saludos a las estaciones en el país que están transmitiendo el programa, necesitamos este corte. Un saludo a Radio Centro que está transmitiendo en vivo este programa y gracias a quienes siguen la señal a través de Aristegui Noticias. Déjame hacer una pausa y te adelanto la pregunta. China.
Donald Trump ha dicho que China está construyendo grandes plantas en México para fabricar coches en México y vendérselos a Estados Unidos. México le ha dicho, oiga, no es así. Tú que formas parte de la representación de la industria automotriz en México, dinos que sí y que no respecto al tema. Volvemos. Rogelio Garza, director de esta Asociación de la Industria Automotriz, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz en México, gracias por estar aquí esta mañana y explicarnos todo lo que nos has explicado y hablar de la situación por la que atraviesa México y esta industria automotriz. Y te dejé la pregunta abierta hace ratito antes del corte sobre China. ¿Qué sí y qué no de lo que se está diciendo respecto a China y la producción de automóviles en México? Donald Trump ha dicho, están instalando grandes plantas para producir coches chinos en México y que de ahí se vendan a Estados Unidos, en pocas palabras. Marcelo Ebrard en su momento pues hizo la aclaración de que no era así, pero te pregunto a ti que te dedicas al tema, ¿qué sí y qué no de la presencia china en el tema y de qué papel juega este factor China en todo este contexto? Claro, mira, ese es un tema muy importante. Es un tema que a Estados Unidos le interesa mucho, le causa ahí un tema importante. Un ruido tremendo, pues, ¿cómo no? Con su competencia con China, tanto en el tema comercial como en otros. Pero a ver, esto es bien importante aclararlo porque es un tema que inclusive yo aclaré cuando fui a Washington, tanto a todas las instancias que me reuní y con todos los que vimos, inclusive gente de gobierno allá. Hay una mala percepción de la participación de China en México. Es totalmente falso que haya plantas de fabricación chinas en México. Hay una pequeña planta de ensamble, no es fabricación, es ensamble en Hidalgo que produce alrededor de 20,000 vehículos al año, de casi 4 millones, Carmen, que fabricamos el año pasado, 3,980,000 vehículos, 20,000, hay una planta de ensambles, es importante decirlo, no es lo mismo ensamble que fabricación, y esos que se ensamblan ahí es exclusivamente para venta del consumo nacional. No hay absolutamente nada que se mande a Estados Unidos. No hay ninguna planta china que fabrique aquí y que mande vehículos a Estados Unidos. Eso es erróneo. Por otro lado, en el tema de autopartes, ahí hay también una mala percepción. Hay una percepción de que las autopartes tienen un contenido chino que ellos creen que tiene, que no es real. El contenido chino que hemos estimado que puede tener una autoparte en general en México, de las cuales se utilizan para la fabricación de vehículos, ya sea aquí o la misma autoparte por sí sola que se exporta a Estados Unidos, anda alrededor del 5%, Carmen. Entonces, no es un tema del cual esté inundado el mercado mexicano o algo, no es cierto. Y yo te podría decir al contrario, Estados Unidos importa muchos vehículos. Tesla, por ejemplo, tiene una fábrica en China, importa vehículos chinos a Estados Unidos. Entonces, ese es un poquito un tabú que hay, una creencia que hay de que China tiene inundado a México el sector automotriz. No es cierto. Eso hay que aclararlo porque es muy importante para los temas que vienen de negociación y de percepción que hay. Entonces, eso es bien importante. No hay fabricación china aquí. Un pequeño ensamble que no pinta la verdad para los 4 millones de vehículos y los 3,5 millones de vehículos que les mandamos el año pasado a Estados Unidos. Oye, eso de que no pinta, nos están mandando mensajes del público que está siguiendo el programa y dicen, Perdóname, nos dice la gente, a ver, ¿cómo que no pinta? Hay miles de agencias de vehículos en Monterrey, por hablar de Monterrey, o agencias de vehículos chinos que se están instalando en la Ciudad de México, en fin, eso de que no pintan los coches chinos allá y acá tampoco. No, bueno, a ver, ¿dónde no pintan? Yo lo que dije que no pinta es el ensamble que hay, esos 20,000, ¿sí? Lo que digo es, en México se fabricaron 4 millones de vehículos el año pasado, ¿sí?
Y el ensamble del que hacen referencia o del que creen ellos que hay plantas de China en México, no es una planta de fabricación, es una planta de ensamble, ¿sí? Y ese ensamble son 20,000. Entonces, eso es lo que digo, que no pintan esos 20,000 contra los 4 millones que fabricamos aquí, ¿sí? Ahora, el tema del consumo y de los que están importando vehículos completos de China, esa es otra cosa. Eso sí pinta. A ¿sí? ver, Eso sí pinta. Vamos por esa partes. es otra cosa. Sí, vamos por partes. Sí. Está importantísimo lo que nos dices. Hablando del consumo, dejemos consumo y ahora me cuentas de esto, pero déjame regresar acá a ver si te entiendo bien. Se fabricaron 4 millones de vehículos, todas las automotrices en total fabricaron 4 millones de vehículos en México. Sí, ¿En qué tiempo? ¿En un año? pasado? El año pasado. Todo 2024 fueron 4 millones de vehículos, de los cuales ensambló China 20,000. ¿Qué significa ensamblar respecto a fabricar? Mira, es un sistema que vienen empaquetados. Haz de cuenta que el vehículo viene desarmado, empaquetado y se ensambla aquí. Pero no es una línea de producción. No se hace estampado, no se hace maquinado, no se hace forja de fierro, no se hace nada. O sea, todo viene, haz de cuenta, digo, voy a simplificarlo para que el público entienda. Es como si llegara un paquete de Lego, ¿sí? Llega un paquete de Lego semiarmado y lo que hacen aquí es lo ensamblan, ¿sí? ¿Y quién hace las piezas? China. Sí. China hace sus piezas de Lego, las manda a México y aquí arman el cochecito. Así es, lo arman, pero ese no es fabricado en México. ¿Y dónde se vende? No es fabricado. ¿Y dónde se vende? Es ensamblado. Entonces, ese ensamble, el único ensamble que hay en México está en Hidalgo y es ese que te digo, es cerca de alrededor de 20,000 vehículos al año, 25,000. Entonces, eso contra 4 millones, pues no pinta. Bueno, ¿sí? pero... Y además esos 25,000 se ensamblan para el mercado mexicano, ¿sí? No van a Estados Unidos, se ensamblan para venta en el mercado mexicano. ¿100%? Y eso ahora sí, hablando de consumo, esa es otra cosa, ¿no? Sí, ¿100% los venden en México? ¿Esos 25,000? 100%. Bueno, 100%, esa es la parte respecto a lo que se produce, son 4 millones, se produce de manera integrada con Canadá y con Estados Unidos en el proceso integrado que ya explicaste. Esos son los 4 millones de vehículos que salen de México y ensamblados 20,000 de China y se consumen en México el 100%. Y luego vamos al punto de consumo, que ese sí pinta. Explícanos ahí, Rogelio. Bueno, ahí en el tema de consumo, efectivamente, como comentó el público, ahí sí han estado entrando vehículos chinos totalmente terminados, es decir, vienen los vehículos totalmente terminados en los barcos y entran y se venden aquí en agencias que ya se están instalando o en centros de distribución que se están instalando. Ahí, efectivamente, ese sector sí está creciendo. En los últimos años ha tenido un crecimiento importante. Ahorita la estimación que tenemos es que pueden llegar a tener ahorita una participación de mercado entre el 9%, ¿sí? Obtenido a través de los años. Sin embargo, el crecimiento de año con año es el que sí es alto, alrededor del 18% de crecimiento de un año a otro. Entonces, ahí es un tema que también se tendrá que tomar una decisión. Aquí la posición de la industria que yo represento es que esos vehículos que están entrando de China, muchos no tienen todos los servicios que sí tienen los de aquí. Los de aquí que tienen fábricas, agencias de venta, talleres de reparación, servicio postventa, todo eso, la mayoría de los que está entrando no lo tiene. Y eso es una desventaja para el consumidor, porque ya lo hemos visto, a razón de que se tenga un accidente o un problema mecánico o algo, no hay refacciones, no hay piezas, no hay cosas para repararlos, y ahí están los vehículos parados mucho tiempo. Ese es un tema que el gobierno tiene que tomar y que nosotros lo vemos como una competencia no muy leal para los que sí estamos aquí. Pero bueno, otra vez, ese es otro tema, es un tema de consumo, ¿no? Pero es importantísimo en este contexto. Déjame preguntarte, Rogelio, sobre este punto. Tú dices, tienen un porcentaje más o menos del 9% del mercado, esos vehículos hechos
100% en China y traídos a México, no ensamblados en México, no hechos en China y traídos a México, dices, es el 9%, pero el ritmo de crecimiento es alto, como del 18% al año, lo cual nos habla de que esto pues va a ir creciendo y va a irles conviendo el mandado en alguna medida a los que los hacen aquí. ¿Qué arancel pagan esos coches chinos 100% hechos allá? 20%. 20%. Y respecto al precio, son altísimamente competitivos, incluyendo ya el arancel puesto. Sí, total, así es. ¿En qué rango de competencia estás, si es que pudieras hacer ese ejercicio un poco, desde luego, aproximado, respecto a un precio de coche chino en relación a otro tipo de coche, cualquiera de los que están en la industria, en el mismo rango, un vehículo parecido uno al otro, en respecto al precio? Mira, esa información es más de la AMDA, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles. Ellos tienen un poquito más esto, pero te voy a dar un poquito el estimado que tenemos nosotros, ¿sí? Este es un número estimado por nosotros y todo, y es, vehículos similares, puede haber una diferencia hasta de un 30%. Entonces, eso pues lógicamente, para un vehículo que tiene otra vez una agencia establecida, un taller de reparación, que tiene toda una cadena, un servicio postventa y todo, pues hace que un vehículo que no tiene este tipo de costos, pues puede bajar su precio a estos niveles. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Cuando decimos, oye, aquí tiene que haber algo, hay que tomar en cuenta esta competencia, cómo se está dando para tomar decisiones. Ahorita, solo como comentario, Carmen, el gobierno de Biden, del presidente Biden, hace 2 años, un año, puso un arancel del 100% para los vehículos. Canadá lo siguió y lo puso igual al 100%. Y esa es otra petición que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, que también pueda haber algún tipo de acción para los vehículos completos chinos. Pero esa es una decisión que nos corresponde totalmente a México, porque esos vehículos, es importante aclararlo, vienen exclusivamente para México. Ningún vehículo que se importa en este mecanismo de marcas chinas viene para trasladarlo a Estados Unidos, porque no cumple, ¿sí? Y dime una cosa, Rogelio. Dices, ninguno de esos vehículos chinos completos ni ensamblados que están en México van para Estados Unidos. Pero pregunto, en el proceso integrado de producción de vehículos entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿qué tanto porcentaje hay de componentes o autopartes chinas? Es lo que te comentaba. Mira, la estimación que tenemos es que ese es un dato más complejo que yo la verdad no lo tengo, Carmen, porque es la industria nacional de autopartes. Y ahí entra lo que te comentaba de los procesos que llevan los pistones, todas las piezas. Sí hay un grado de integración china, o sea, no solo aquí en México, hay un grado de integración de autopartes chinas en Estados Unidos y en Canadá. O sea, los tres tenemos algún grado de componentes chinos en todo lo que se fabrica y inclusive en las autopartes. En México el estimado que tenemos es que es alrededor del 5%, pero otra vez, ese es un dato que yo no te lo podría dar con exactitud, Carmen. ¿Y ese porcentaje de componentes chinos de la parte mexicana está declarado a Estados Unidos y a Canadá? Sí, porque al tú participar en México en el Tratado de Libre Comercio, en el TEMEC, y al utilizarlo para exportar, te haces acreedor a poder exportar sin arancel, pero tienes que cumplir la regla de origen, ¿sí? Y esa regla de origen ahorita en México es del 75%, en la región, no en México. La regla para hacer un producto de la región Norteamérica, tienes que cumplir con 75% de integración de la región, ¿sí? Eso implica que puede ser integración canadiense de Estados Unidos o de México. Y el otro 25%, pues es fuera de la región. De ese 25% fuera de la región, hay componentes europeos, hay componentes japoneses, hay componentes coreanos y hay componentes chinos. Ahí es a donde me refiero, que dentro de ese 25%
que no está dentro de esta integración puede ser alrededor de un 5%, que está de ese 25, un 5% que puede ser de origen chino. Hay japoneses, hay alemanes, hay franceses, hay de europeos y asiáticos y todo, pero no todo es chino. Entonces, ahorita, cuando para hacerte acreedor a usar el TEMEC con el cero arancel, tienes que tener 75% de integración de la región Norteamérica. Es una regla muy fuerte, muy estricta. Entonces, eso mismo le han de haber dicho los CEOs al presidente Trump. Oye, si aquí me hiciste firmar un acuerdo, nos metiste un acuerdo con una regla de origen muy estricta, ¿cómo ahora me quieres cambiar las reglas? Pues ahí está el asunto y la conversación con ellos y esta conversación previa a la decisión de dar este plazo de un mes. Y pues tú has dicho 2 o 3 veces en la charla, Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de esta Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que estás convencido que habrá un acuerdo. ¿Cuál sería el mejor acuerdo en este momento para ustedes? No, pues el mejor acuerdo sería que a esta industria le permitan seguir. Exactamente. Ese sería el mejor acuerdo, ¿verdad? Que se entienda la interrelación de esta industria, que se entienda todo el mecanismo y que no haya aranceles para esta industria. Eso sería el mejor, de ningún tipo, de ningún tipo, que no hubiera, que sigamos como estamos, utilizando el libre comercio y que las empresas, todas las empresas mexicanas que están en México, que fabrican aquí, que sí tienen líneas y plantas de producción, puedan seguir utilizando y puedan seguir teniendo la relación que tenemos ahorita con Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues estamos en esto, Rogelio Garza Garza. Nosotros no tenemos idea de exactamente qué va a anunciar la presidenta el próximo domingo, que ha convocado al Zócalo de la capital del país, a la principal plaza pública, a dar un mensaje en donde anunciará las medidas que México tomará, arancelarias o no, y no arancelarias, para responderle a Estados Unidos. Damos por sentado que lo que está pensando decir el domingo podría cambiar en relación a la llamada del día de hoy, porque tiene una comunicación que se supone que ya habrá ocurrido o estará ocurriendo con Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Y bueno, no sé si tú sabes o puedes adelantar qué tipo de medidas puede tener México frente al 25% de aranceles a todos los productos, con esta pausa a el tema automotriz de un mes y con el mensaje de que están analizando si en el ámbito agropecuario se hace algún tipo de excepción. Todo esto que está en un jabón, estamos montados en un jabón resbaladizo todo. ¿Qué tipo de cosa puede decir México? ¿Qué tipo de respuesta esperarían ustedes o tú en particular el próximo domingo? Yo creo que, mira, no sabemos exactamente qué es lo que va a comentar la presidenta. Yo creo que sí va a tener mucha relación con lo que hoy pueda dialogar ella con el presidente Trump y que puedan ver los siguientes pasos o por dónde podría verse alguna rendija de seguir negociando todo esto. Yo creo que lo que la presidenta va a anunciar es lo que ya se ha comentado un poquito, de que México está preparado, que hay un plan A, B, C y D inclusive. Entonces yo creo que nos va a platicar un poquito de eso, de qué significa el primer plan A, el B, el C. Acuérdate que aquí hay muchas opciones, Carmen. Puede ser desde la opción de que México quiera, si se mantiene este tipo de aranceles, que México pueda decidir imponer también aranceles de aquel lado, o sea, ponerles aranceles para ellos. Desde ver qué medidas internas hacemos para fortalecer el mercado interno, como ya se hizo y se anunció el Plan México, pero ver qué más pudiera haber. Nosotros en lo particular, Carmen, no estamos de acuerdo, o sea, no es que no estemos de acuerdo. Nosotros en lo particular pensamos que entrar en un esquema de tiratiras, o sea, de ponerle yo te pongo y ahora tú me pones y entonces lo que le dijo el presidente Trump a Canadá, me retalías, ahora entonces te subo otro 25%, esto podría llegar a otro tipo de nivel que no va en beneficio a esto. Creo yo que el primer paso debe ser continuar con el diálogo y tratar mediante el diálogo de llegar a acuerdos. Y habrá otras opciones que tendremos que tener, que tendrá que tener el gobierno, los tiene, lo sé que lo tiene considerado,
y que yo creo que es un poco de lo que nos van a hablar el domingo. Bueno, pues estaremos al pendiente de todo esto y seguiremos hablando, si tú nos lo permites. Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de esta Asociación Mexicana de la Industria Automotriz en México. Buenos días y hasta la próxima.